Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Lisa y bienvenido al canal. Tengo que dar las gracias a muchas de ustedes porque en mi video anterior me dijeron lo mucho que habían aprendido, que lo habían disfrutado. Gracias a que muchos de ustedes vieron el video completo, por eso es que aprendieron. Eso me da tanta alegría. Y la verdad que eso hizo una gran diferencia. Y hoy estaré hablando de mi moneda preferida, el dólar de Eisenhower, que también le dicen Aiki. Y es una moneda revestida de cobre y níquel. También es una de las más grandes en tamaño, ¿no? Físico y peso. De hecho, se consiguen de vez en cuando en circulación o cuando va a los bancos y solicita rollo, es probable que lo pueda conseguir. Y si le agrada estos temas numismáticos y todavía no se ha suscrito, espero que lo considere. Es completamente gratis y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Recuerden que les dejo plena información en la cajita de referencia aquí debajo de este video. Si bien los dólares Aiki se diseñaron para el uso en el comercio, ¿no? La moneda apenas tuvo uso en las transacciones diarias porque muchas personas preferían el billete de dólar, el de papel, el que es liviano, que se podía, pues, bueno, pueden doblarlo, lo pueden colocar más fácilmente, no pesa tanto. Y las últimas monedas de Eisenhower se acuñaron en 1978 y fueron reemplazados por el dólar o la moneda de $1 Susan B. Anthony, que es mucho más pequeño y liviano en 1979 que comenzaron. Y de hecho tengo un video que hablo de esas monedas. Lo interesante de esta moneda es que fue muy conocido y hasta popular hasta en los casinos de Nevada, donde circuló ampliamente durante muchos años esta moneda de Aiki. De hecho, muchos bancos llevaron estas monedas en la década de 1980 y 1990, aunque desde entonces casi han desaparecido en circulación. Cada vez que solicito, ¿no? Cuando voy a los bancos y solicito monedas de $1 y veo que me dan 2 o 3 de estas monedas, oh my God, yo me emociono porque ya casi no se consiguen por el mismo valor nominal en circulación. Pero tal vez se pregunte cuánto vale una moneda de dólar Eisenhower de 1977. Hablemos primero de la moneda Eisenhower que se fabricó en la Casa de Filadelfia. Y significa que en este caso no lo van a encontrar con el acuñamiento de seca, la letrecita pequeña P no lo van a encontrar. De hecho, si estuviera en circulación, van a estar alrededor de $1.10 a $1.25 y quién sabe si hasta más. Lo que significa que incluso los dólares Aiki más gastados alcanzan más que su valor nominal. Qué bueno, ¿no? Y si la moneda estuviera sin circular como nuevecito, generalmente tienen un valor de $4 a $10, un poquito más. Y si están en grados especialmente buenos, o sea, en inglés le dicen el mint state, vale mucho más. Para el 2021 se informó un precio récord sobre una venta de una moneda de 1977 Eisenhower. Y esta moneda, escuchen bien, no es certificada por NGC. Ahí diferencia el precio. Y fue calificado como Mint State MS67. Y se vendió por $3,600. Y bueno, para los que no me crean, les dejaré el link de esa moneda en la cajita de información aquí abajo del video para que lean más sobre esta preciosa moneda. Ahora, hablemos de la moneda Eisenhower de 1977, pero en este caso que fueron producidos en Denver.
Y quiero mencionar un dato importante, que esta moneda particular se produjo casi 3 veces más en comparación con la moneda de Filadelfia. Aún para los coleccionistas, ambas monedas son comunes y considerados más o menos iguales. Ahora, si la moneda estuviera en circulación, y estoy hablando la de Denver, tiene un valor aproximado de $1.10 a 1.25, un poquito más. Si no hubieran estado en circulación, pues valen entre $4 a $10, o un poquito más de acuerdo a su condición. Ahora, en el 2021 hubo una subasta en una moneda, con esta moneda Eisenhower de 1977D, que fue calificado como MS67 y certificado por PCGS, y se vendió en $6.038. No está mal, ¿verdad? Digo, aunque eso fue hace tiempito. Pero siempre pueden ir a pcgs.com y verificar los diferentes tipos de precios de acuerdo al año y la condición de esta moneda Eisenhower. Bueno, ya hablé de las monedas producidas en Filadelfia y Denver, y ahora hablaré de las monedas que fueron producidas en San Francisco y que tienen el acuñamiento de CKS, o sea, la letrecita S. Y estas monedas de 1977S no se emitieron para la circulación, sino que se vendieron a coleccionistas en juegos, en set. En este caso, que incluye versiones de otras monedas de este año. Bueno, como pueden observar, este set va a incluir 1 centavo de Lincoln, de 1 centavo, 5 centavos Jefferson, 10 centavos Roosevelt, una moneda de 25 centavos Washington y $0.50 Kennedy, y la moneda de 1977 de Ike S. Y estas monedas no están producidas como las monedas para la circulación, sino son fabricados con espacios en blanco pulidos y se acuñaron con troqueles especiales preparados en prensas de alto tonelaje, por lo que exhibe una calidad y se puede observar mejores detalles en estas monedas de prueba. Y estos sets de monedas de prueba de Eisenhower de 1977S generalmente son bastante económicos. Se pueden vender entre $10 o hasta un poquito más. Yo diría que más, según lo que yo pude observar hoy en línea. También les tengo que mencionar, y recuerden que yo les dejo algunos links, especialmente de estas monedas que son certificadas. En este caso, de 1977, ese Cameo, o sea que tienen otro tipo de calidad, y calificado como PR68 CAM, que es una calificación casi perfecta. Y fue certificado por NGC, Numismatic Guarantee Corporation, que se vendió por $719. Como que la cantidad va bajando, ¿verdad? Ok, ya hablé de las monedas producidas en Filadelfia, Denver y San Francisco, y las monedas en set. Pero ¿han escuchado de la moneda de 1977 Ike con errores? Bueno, se conoce alguna de estas monedas que se consideran raras de 1977D, que se cometieron errores de transición. Y los que saben lo que significa transición, saben de lo que yo estoy hablando. Producen una moneda un año y en el próximo año se produce una nueva con unos matrices nuevos. Pero en este caso de error de transición, se cometió haciendo una moneda con un 40% de plata de 1977D. Y esto sucedió poco después de que la Casa de la Moneda de Estados Unidos suspendiera la fabricación de las monedas bicentenario de 1776 a 1976 con un 40% de plata. Bueno, dicen por ahí que esos errores se produjeron en la Casa de la Moneda de San Francisco. Entonces, como estos errores del dólar de plata de 1977D
fueron acuñados en la Casa de la Moneda de Denver. Supuestamente dicen que eso es como un misterio. ¿Quién sabe cuál es la verdad? Y estas monedas de transición con un 40% de plata de 1977D pudieran valer entre $5,000 a $10,000. De hecho, existe una moneda con un precio récord calificado como MS63 por NGC que se vendió por $12,925 y les dejo el link de esta venta en la cajita de información aquí abajito del video. Por lo tanto, presten atención a otros tipos de monedas con errores, incluyendo errores de duplicación, descentrado, etcétera, etcétera. Porque estas monedas con duplicación, y dependiendo cuán drástico es el error, pudiera valer entre $50 a $100 o más, según la ubicación y la magnitud de la duplicación. Pero si la moneda tuviera un error descentrado, off-center, se pudiera cotizar entre $500, $1,000 o más, dependiendo el porcentaje de su descentrado. No va a ser cualquier moneda descentrada, todo va a depender del porcentaje. De hecho, las monedas que yo les estoy mostrando ahora tienen un 30% descentrado. Recuerden este dato, que los errores de moneda de Eisenhower son extraordinariamente raros y valiosos. Para concluir, quiero mencionar brevemente esta experiencia que tuve ayer. Me preguntaron, y no lo voy a decir exactamente como me lo dijeron, ¿no? Pero me hicieron la pregunta que dónde yo consigo la información sobre los precios de las monedas y por qué en algunos sitios web tienen otros precios. No estaré abundando en este tema, pero me pareció muy interesante esta pregunta que me hicieron. Desgraciadamente, las personas o las compañías que colocan monedas en línea pueden colocar los precios que ellos deseen, esa es la verdad. Pero no significa que que todo tipo de personas va a comprar alguna de estas monedas, aunque sí existe personas sin conocimiento o experiencia que los compran. Pero tal vez porque no han investigado o la compran por un precio y bueno, tristemente hasta mayor de lo que realmente se supone que sea la moneda. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. O sea, usted coloca su moneda y coloca el precio que usted desee. Ahora, siempre yo digo que la lectura, la investigación con libros numismáticos, los diferentes sitios web numismáticos, casas de subastas que han vendido moneda y hasta personas especiales, profesionales, con conocimiento y experiencia numismática, le va a ayudar inmensamente con información sobre sus precios y grados. Yo, de mi parte, prefiero leerlo, hacer mis propias investigaciones. Y cuando yo hablo de los grados, mire, yo me refiero a las condiciones, el atractivo visual, cuánto se produjo en esas monedas, que tiene que ver también con el precio, qué tipo de error tiene la moneda o si tiene algún tipo de variedad, etcétera, etcétera. O sea que el grado puede significar muchísimo. El tema es bien amplio en este aspecto. Por lo tanto, tengan en mente esos detalles que yo acabo de mencionar y espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, pues apreciaría inmensamente que me dieran un like, un dedito arriba, que compartan mis videos en sus redes sociales, que es de mucha ayuda para el canal y para que llegue a otros hogares. Y si les gusta escribir, bueno, para asesoría, enviarme alguna monedita o algún billete de su país como una forma de donación, o sencillamente quiere saludarme, aquí yo siempre le dejo mi dirección. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.